¿Qué va a pasar cuando llegue la edad del retiro? ¿Qué va a pasar en ese momento? Ya lo decíamos con Juan María Naveja. Vaya que el panorama pinta un tanto complejo, pero hablemos también con los especialistas al respecto. Querido Mario y Constanzo, ¿cómo estás? Magda, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues ya me espantó Juan María, ¿no? Porque me dice que definitivamente no estamos muy preparados como mexicanos para lo que pasa en el futuro. ¿Realmente no estamos preparados entonces para tener un retiro digno? Mira, no estamos preparados por varias razones, ¿no? Primero, pues tú sabes que la esperanza de vida ha aumentado. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que más tiempo, digamos, vivamos o nuestra pensión o nuestros ahorros para el futuro nos tengan que alcanzar para más tiempo de vida. Esa es la primera causa. La segunda, en México los salarios en realidad son muy bajos y la capacidad de ahorro de las personas como porcentaje de ese salario, pues es muy baja. Es decir, como ganamos poco y ahorramos poco o nos descuentan poco, vamos a verlo así, pues el ahorro que se va acumulando para el futuro, pues no alcanza a ser suficiente. Además de que, pues desafortunadamente en este país, aunque parezca muy duro, no tenemos la posibilidad de trabajar, imagínate, 15 años de nuestra vida, que eso es otra cosa, porque los requisitos para tener una buena pensión es que tengas un ahorro suficiente, pero que también hayas juntado las semanas de cotización, que aún con las reformas son aproximadamente de 15 años de trabajo. Esa es otra causa. ¿Cuál sería el remedio? El remedio es que pues la gente aportara voluntariamente para su pensión. Es decir, además de lo que nos descuentan o nos retienen para este fin, pues que la gente tomara de su bolsa y ahorrara otro poco. Muchas veces es muy difícil por el salario, que es muy bajo, muchas veces es muy complicado por las épocas inflacionarias como la que estamos teniendo y a la gente apenas le alcanza para su comida, y otras veces también es por una falta de educación financiera, tema en donde creo que ha fallado tanto la CONSAR como las propias administradoras de fondo para el retiro, que aunque hablan mucho y tienen programas de educación financiera, poco se difunden. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la gente piensa que lo que le retienen de su dinero, pues es una cosa muy lejana a él, no lo entienden como parte de su riqueza, parte de su patrimonio. Al contrario, a algunos hasta les molesta que les retengan este dinero porque dicen nunca lo voy a ver, y mucho menos pues van a sacar de su bolsa para aportar para este ahorro voluntario. Y esto pues que ha generado pues que el gobierno pues tenga que prácticamente estar subsidiando o pagando Claro. de estas pensiones. Nada más para darte un dato, en el presupuesto para 2023, lo que va a gastar el gobierno en el pago de pensiones es 1.3 billones de pesos, que si sumamos además esta pensión, y no lo digo porque esté en contra, pero si lo sumamos lo que se gasta en la pensión de adultos mayores, estamos hablando de un gasto de más de 1.6 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Nada más para que tengamos una idea, esto viene siendo casi el 20% de lo que gasta el gobierno o de lo que gastará el gobierno el próximo año. Es decir, 20 centavos de cada peso que se gastan se destinan únicamente al pago de pensiones. ¿Hasta cuándo va a soportar esto las finanzas públicas? Pues es una carga muy complicada. Como te digo, ¿cuál sería el Claro. remedio hoy para uno, por Dime un lado? dime una cosa dentro de esto, Mario, porque me llamaba muchísimo la atención este dato que daba la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, ¿no? Y mencionaba que se quedaron sin empleo los mexicanos y terminaron sacando ya de sus afores 2.082 millones de pesos. ¿Qué tanto nos está impactando también las condiciones actuales por las que está atravesando México, que está atravesando en el mundo en general, ya pues con una próxima recesión en algunos países, con esas altas tasas de interés y demás? ¿Qué tanto nos está impactando y qué tanto va a terminar pegando en un futuro dentro de nuestras afores? No, tienes toda la razón y comentas una cosa muy interesante. A ver, cuando nosotros hacemos un retiro por desempleo, ¿qué marca la ley? Que cuando tienes más de 45 días sin empleo,
tú puedes solicitar tu apoyo por desempleo. Ahora, este apoyo es engañoso porque este apoyo juega muy en contra de tu pensión para el futuro y juega en contra por dos grandes factores. Primero, porque retiras tu ahorro se hace más pequeño y al hacerse más pequeño, pues obviamente los intereses que te pagan son menos porque la base es menor. Ese es un tema. Pero el otro tema también muy importante es que cuando tú haces retiros por desempleo, eh, pierdes semanas de cotización. Un retiro por desempleo, que es aproximadamente, en términos muy generales, 3 meses de tu sueldo, entre 3 y 4 meses de tu sueldo, dependiendo de tu antigüedad de cotización, te puede quitar casi o más de un año, 3 meses de cotizaciones. Entonces pierdes Uy. por ambos lados, pierdes porque tu ahorro se hace más pequeño, vas a tener menos por concepto de interés, pero también pierdes semanas de cotización. Es decir, si necesitamos 1,000 y tantas semanas de cotización para pensionarnos, tener la edad, que son 65 años, y tener un ahorro, que te diría hoy más o menos, para tener una pensión de unos 6,000 pesos al mes, pues tienes que tener ahorrados poco más de 1 millón de pesos, lo que no es fácil con el nivel de ahorro, el nivel de salarios que se tienen. Entonces pierdes por todos lados. Y para que te des una idea, tan solo en este año, casi 1,2 millones de personas han retirado de su Afore por este concepto, por desempleo. Y esto lo podemos ver hacia años atrás y también a veces por efectos de la crisis del COVID, pero yo te aseguro que en lo que va de esta administración, no menos de 4 millones de personas han solicitado apoyo por desempleo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que han perdido ahorro y han perdido semanas de cotización. ¿Cuál es el camino que debemos de tomar, vaya, como trabajadores y como mexicanos, Mario, en este sentido, ¿no? Si ya tenemos este panorama, bueno, ¿qué hacer para minorar la carga? ¿Qué hacer para que no nos vaya tan mal cuando llegue este momento? Mira, creo que hoy por hoy el único camino que tenemos por delante, porque además es un juego tripartita, ¿no? Para que se aporte más al ahorro. O aporta más el trabajador, o aporta más el empresario, o aporta más el gobierno. No hay de otra, ¿no? ¿Qué creo yo? Que creo que lo que tenemos que hacer es promover y fomentar más el ahorro voluntario. Mira, las personas a veces no lo desconocen. Si nosotros flexibilizamos más el ahorro voluntario, un ahorro voluntario en la Afore nos paga más de tasa de interés o nos paga más rendimiento que, por ejemplo, muchas cuentas de ahorro en los bancos que no te pagan ni siquiera un peso de intereses. Bueno, ya ni vajillas te dan, antes te daban vajillas. Bueno, entonces, si nosotros logramos flexibilizar este ahorro para que la gente pudiera, por ejemplo, a principios de año, generar una especie de ahorro para fin de año y que a final del año pudiera retirar para sus gastos de diciembre, siempre y cuando se quedara para su ahorro para el futuro el 10 o el 15% de ese ahorro, pues generaríamos incentivos a que la gente no tenga una cuenta en el banco que no le va a dar intereses, pues mejor que la tenga aquí, que su dinero está más seguro y que les paga intereses, ¿no? Y para mí un camino muy importante es fomentar, flexibilizar el ahorro voluntario y generar esta confianza en la gente. Para esto, ¿qué se necesita? Educación financiera y un buen servicio en las Afores. Se dan casos, por ejemplo, en el que la cuenta de la persona o la Afore que tiene la cuenta de la persona, por ejemplo, no tiene sucursales en el sureste. Entonces, cuando la persona tiene que hacer una reclamación, y te lo digo con conocimiento de causa, Magda, a mí me pasaba cuando estaba al frente de la CONUCEF, había cierta Afore que no tenía presencia en el sureste, sin embargo sí tenía cuentavientes, ¿no? Sí tenía gentes. Entonces, cuando alguien tenía un problema con su Afore, pues imagínate desplazarse de muy al sur del país hasta Veracruz, que es donde tenían, por ejemplo, su oficina Para y es donde poderlo podían revisar, llevar ¿no? trámite. Entonces, yo creo que también tenemos que mejorar mucho esta atención
y esta difusión en las Afores y en la CONSAR para que la gente sienta que este ahorro es suyo y que no tenga miedo de perderlo, porque mucha gente no ahorra porque dice, oigan, ¿y qué tal si ya no lo puedo sacar y lo pierdo? Bien, Mario, pues te agradecemos mucho esta asesoría que también nos brindas y bueno, educación financiera y un buen servicio en las Afores sin duda es fundamental y por esa parte sí podemos empezar. Gracias, Mario. Al contrario, muy buenas tardes y un saludo a ti y a todo tu auditorio.